Amados hermanos, que el Señor les siga bendiciendo. Continuamos con nuestro estudio expositivo de 1 Corintios. Hoy nos corresponde el capítulo 12, de los versículos 1 al 31. 1 Corintios 12, del 1 al 31. Vamos a leer los primeros 11 versículos para introducirnos en el tema. La palabra del Señor dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bien, introducirnos al tema de los dones espirituales y ministeriales es un reto porque hay mucha información en las iglesias, muchas manifestaciones distintas, pero queremos ver el texto tal como la palabra fue inspirada para ver exactamente cómo definimos estas manifestaciones tan especiales en la iglesia y cómo podemos practicar de la manera más sana en nuestro culto cuando nos podamos reunir como iglesia este tipo de manifestaciones. Entonces, decimos aquí que los dones espirituales y los dones ministeriales son dos dotaciones sobrenaturales de Dios para su iglesia. Los dones espirituales, se recuerda que son 9, 3 son para saber algo de manera especial, palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. 3 dones para actuar de manera sobrenatural es fe, dones de sanidades y el hacer milagros. Y dones para hablar de manera sobrenatural, profecía, diversos géneros de lenguas e interpretación de lenguas. Estos 9 dones los vamos a ver hoy en este contexto, pero también vienen involucrados los dones ministeriales, es decir, aquellas funciones que Dios nos da en su iglesia que también se pueden llamar dones de ministerio o regalos de ministerio para la iglesia. Tenemos allí los ministerios capacitadores descritos en Efesios 4:11, que dice que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ministerios de apoyo o ministerios que están respaldando en la obra del Señor son 7. Son los que ayudan o administran servicio, exhortación, repartir, presidir y hacer misericordia. Estos dones de manera completa están en Romanos 12, 6 y 7. Entonces los dones de ministerio capacitadores, Efesios 4:11, pero los dones de apoyo en Romanos 12, versículos 6 y 7. Entonces vamos a ver en base a este contexto cómo Pablo describe aquí en 1 Corintios varias enseñanzas respecto a los dones del Espíritu y a los dones ministeriales. La primera enseñanza es conocer. 1 Corintios 12, del 1 al 6. Dice el apóstol que es importante que conozcamos. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Entonces, esta frase nos induce al hecho de que es muy necesario que conozcamos bien a fondo los dones espirituales que están descritos en este contexto. No es una buena decisión que ignoremos o que no sepamos definir, porque de esa manera no podremos funcionar como iglesia. Entonces dice: no quiero que ignoren literalmente acerca de los espirituales, dice el texto. Entonces estas manifestaciones vamos a ver cómo van a ayudarnos en el sentido de cómo la iglesia hace el ministerio para el mundo y para dentro de sí misma. Dice el 12:2, sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Entonces, el argumento del apóstol empieza con la ignorancia. Dice: cuando ustedes no conocían de Dios, eran llevados de una manera totalmente extraviada.
A cualquier ídolo mudo ustedes iban porque pensaban que era una divinidad. Recordamos que en Corinto adoraban al dios Apolo, lo decíamos en semanas pasadas. Entonces había muchas manifestaciones a ese dios. Pero nosotros como iglesia no somos llamados a una adoración a un ídolo mudo. Somos llamados a la adoración al Dios verdadero y por tanto tenemos que tener mucho cuidado con cómo creemos en esa obra de Dios dentro de su iglesia. En el tiempo que escribió Pablo, la mayoría de los libros del Nuevo Testamento se estaba apenas formando el canon del Nuevo Testamento, pero nosotros ya tenemos el canon, tenemos toda la información completa de los ministerios en la iglesia, en todo el Nuevo Testamento. Pero cuando no había esto por escrito, el Espíritu Santo no había revelado estas doctrinas, sí había cierto extravío en algunas iglesias. Por eso dice aquí el apóstol, es muy importante que conozcan de esos dones y que no se les lleve de una manera totalmente errática a los ídolos. Dice el 12:3, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema al Señor Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Aquí inducimos que había una manifestación en las iglesias donde había personas que decían que eran llenas por el Espíritu Santo y que tenían una manifestación del Espíritu Santo y decían que Jesús era anatema. Eso es maldito o maldición. Entonces, este tipo de desviaciones en la iglesia tienen que llevarnos a un cuidado muy, muy fuerte para que no tengamos ninguna desviación. Dice Pablo entonces, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y nadie lo puede llamar anatema. Si está hablando por el Espíritu Santo, no puede llamar maldición o maldito a Jesús. Entonces ha habido manifestaciones muy desde el principio de la iglesia, un poquito exageradas y muy desviadas, pero entonces aquí el apóstol corrige y dice, todo lo que hace el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Y todo lo que hace Jesús es por la obra del Espíritu Santo. Dice el 12:4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y aquí vamos a ver cómo está descrita la obra de las tres personas divinas en los versículos 4, 5 y 6. El versículo 4 habla del Espíritu Santo, el versículo 5 habla del Señor Jesucristo y el versículo 6 habla del Espíritu Santo, del Padre. El versículo 6 habla del Padre. Dice entonces el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, el que nos da los dones que conocemos aquí como espirituales o los dones del Espíritu Santo es exactamente la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo reparte los 9 dones en la iglesia, tiene la autoridad para hacerlo y bueno, pues tenemos entonces que ver cómo es la intención del Espíritu Santo para esos 9 dones. Pero dice el 12:5, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí habla de Jesucristo. Dice entonces los ministerios los da el Señor Jesucristo. Así como el Espíritu Santo da los dones, Jesús da los ministerios. Entonces los ministerios son la forma de servicio que nos vamos a describir hoy mismo también, porque están aquí involucrados en el capítulo, pero esos ministerios o servicios que damos a Dios nos los da el Señor Jesucristo. Es el Señor el que reparte los ministerios en su iglesia. Por eso dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, Jesús que da los diversos ministerios que veremos que son en total 12, 5 capacitadores y 7 de apoyo. Esos 12 ministerios los da Jesús, dice. Y en 12:6 hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Entonces ahí habla directamente de la obra del Padre. Y la palabra operaciones es muy diversa. Diríamos ahí que también el Padre hace algunas obras en su iglesia, no los dones del Espíritu Santo porque los dirige esa persona, no los ministerios que da Jesús, pero hay una diversidad de funciones de poder del Padre en la iglesia, que tenemos nosotros que irlas definiendo y vemos por todo el Nuevo Testamento cómo también se daban esas manifestaciones que son directamente de parte del Padre. Entonces están las tres personas involucradas, el Espíritu Santo con los dones, Jesús con los ministerios y el Padre con las operaciones. Aplicando esto a nosotros, diríamos que no tenemos que ignorar acerca de los dones espirituales. Entonces, en la iglesia, además de que tenemos la materia de neumatología, donde hablamos del Espíritu Santo, y tenemos cristología, donde hablamos de Jesús y todo lo que Él da, aparte de ministerios y muchas cosas más, tenemos en esta predicación también que dar de una manera un poquito breve, pero cómo no podemos ignorar la obra del Espíritu Santo en la iglesia. No podemos ignorar de los dones espirituales. Porque quizás hay iglesias que prefieran refrenar estas manifestaciones. De hecho, hay quienes piensan que ya no se dan las manifestaciones del Espíritu Santo y entonces dicen que fue para otro tiempo. Vamos a hablar de eso hoy mismo también, como si el texto nos habla de que esos dones son para la iglesia. Entonces tenemos que dejar una fe errática, que no estemos de un lado a otro
en cuestiones de fe, en cuestiones de cómo seguimos al Señor, pero tenemos que profundizarlos. Entonces una iglesia tiene que profundizarse en la doctrina, tiene que profundizarse en la obra de Dios dentro de ella y también hacia el mundo, hacia lo que es el evangelismo y las misiones. Todos los dones van a funcionar ahí, los ministerios también. Entonces tenemos que ver que también hay una relación inseparable entre Jesús y el Espíritu Santo. Todo lo que hace Jesús es por la obra del Espíritu Santo. Y todo lo que hace el Espíritu Santo glorifica a Jesús. Entonces en la iglesia siempre tenemos ese tipo de manifestación. De ninguna manera que alguien diga que hay maldición en Jesús o alguna desviación dentro de las manifestaciones en algunas iglesias donde hay algún descrédito hacia el Padre o hacia el Hijo. Siempre tenemos para la Trinidad la misma honra y la misma gloria porque son las tres personas divinas. Entonces vamos a hablar de cómo hay una diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es uno solo. Y entonces nos va a dar unidad y nos va a dar una certeza en la fe. Y de los diversos ministerios también vamos a hablar un poquito hoy, pero como Jesús, como el Señor que los controla, que los dirige, que los reparte, tiene también el control de ellos. Y de las operaciones del Padre, vamos a hablar de que tiene al menos 4 funciones las operaciones, que son autoridad, provisión, protección y corrección. Como cualquier buen padre, Dios es una autoridad. El Padre es una autoridad. Entonces vamos a ver su autoridad en muchas formas en la iglesia, pero vamos a estar detectando, como dice la palabra, que son operaciones, que es muy general el término, pero hay una autoridad y hay una provisión. Como un padre provee, como un padre da para que en su casa no falte nada, también así el Padre Celestial está proveyendo a la iglesia. Nos da protección. El Señor nos protege y nos guarda de muchas situaciones y ahí vemos nosotros también la obra del Padre y también la corrección. Un buen padre corrige. Entonces el Padre nos tiene que corregir como iglesia también. Autoridad, provisión, protección y corrección. Vamos a hablar de una segunda enseñanza de los dones espirituales y directamente habla de dones y ministerios. Primero los Corintios 12, del 7 al 18. Es un pasaje extenso, pero realmente nos dice que hay dones del Espíritu que son manifestaciones sobrenaturales para funcionar en la iglesia y vienen los dones ministeriales o vienen las formas de servir a Dios que también están descritas en la palabra. Dice el 12:7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es interesante notar que no dice le es dado el don. En otras ocasiones llega a decir que hay dones que se dan, pero aquí usa la fraseología muy correcta, dice a cada uno le da la manifestación. O sea que las personas que ejercemos los dones en la iglesia no los poseemos. El que tiene los dones es el Espíritu Santo. Nosotros tenemos la manifestación de esos dones y van a ser de una manera pues muy impresionante el poder que se puede ejercer, pero siempre recordar que los dones le pertenecen al Espíritu Santo, ¿no? Entonces a cada uno le será dada una manifestación del Espíritu, dice, para provecho. Entonces, esas manifestaciones del Espíritu Santo nunca serían para dividir, nunca serían para dañar a la iglesia, sino para provecho, para algo que va a darle a la iglesia fortaleza, le va a dar funcionalidad, le va a dar algo que le va a ayudar en su ministerio. Dice el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. Entonces, aquí viene la descripción de los dones del Espíritu Santo, que decimos son 9, y bueno, cuando vemos aquí en el hecho palabra de sabiduría, decimos que palabra de sabiduría es un actuar correcto, es una forma de actuar perfecta de acuerdo a la sabiduría de Dios, pero dice que es una palabra de sabiduría. No es don de sabiduría, sino palabra de. Viene de la multiforme sabiduría de Dios, una palabrita, algo muy pequeñito sobre cómo resolver conflictos, cómo reaccionar, cómo hacer algo que se tiene que dar una solución en la iglesia, y esa es una palabra de sabiduría. Dice también a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Igual es un conocimiento. Palabra de ciencia es conocer una necesidad para interceder. Muchas personas han hecho en la iglesia que han sentido de parte de Dios orar por alguna necesidad, de la que no pueden saber de otra manera, no por medios electrónicos o personales. No sabemos esa necesidad, pero empezamos a orar por ella. Sentimos que hay una enfermedad, alguna necesidad que alguien está enfrentando, entonces eso es un poquito del conocimiento de Dios. Igual, no es don de ciencia, es palabra de ciencia. Una pequeñísima parte del multiforme conocimiento de Dios viene para que la persona sepa cómo actuar. Y esa palabra de ciencia es para interceder. Cuando alguien llegue a alguna idea, así una impresión personal respecto a cómo alguien tiene una necesidad o viene alguna situación de caos, de crisis, tenemos que orar por esa persona. Dice el versículo 9, 12:9, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Entonces fíjese usted cómo dice muchas veces a otro. O sea, los dones del Espíritu Santo no son para una sola persona.
En la iglesia a veces hay quienes piensan que solamente una persona se puede manifestar los dones, pero dice a otro. Entonces, tiene que manifestarse en muchas personas en la iglesia. De hecho, con una cierta educación en los dones del Espíritu Santo, a veces tenemos que esperar que se manifieste en otros, no ser protagonistas o esperar que una sola persona, hombre o mujer, en él se manifiesten muchos dones en la iglesia, porque ha llegado el caso en que llega a suceder esto y desvía mucho el carácter hacia la soberbia de las personas, ¿no? Entonces, a otra persona fe. Recuerda usted que fe es una certeza, una convicción en cuanto a las cosas de Dios. Y ese don de fe es muy notorio porque hay personas que sí sienten la convicción de que Dios va a hacer algo. Más allá de la fe que todos podemos tener, hay quienes Dios le da una manifestación del don de fe y esa persona cree cosas increíbles, cosas inconcebibles para los demás, pero muchas personas han por eso estado en la iglesia trabajando e impulsando ministerios, creyendo que Dios puede hacer lo que los demás no vemos que se pueda lograr. Y dice el otro, dones de sanidades. Y ahí es interesante porque es en plural, dice dones de sanidades, posiblemente porque hay muchas enfermedades, y entonces no es para una enfermedad en particular, hay muchas enfermedades que podemos orar por ellas y vienen sanidades. Esto pasa mucho con los evangelistas que oran por los enfermos y Dios sana a los enfermos. Y hemos visto mucho esa evidencia de manera, pues quizás un poquito incluso hasta excesiva, pero sí, vienen los dones de sanidades para que la gente sea liberada de enfermedades. Todos estos dones son totalmente sobrenaturales. O sea, no son dones personales, no es medicina, no es estudio, tampoco es algo de convencer a la gente de lo que no existe. Son verdaderamente manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo para impulsar la obra de la iglesia. Dice el 12:10, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Entonces aquí vienen 5 dones en un solo versículo. Por eso tenemos que describirlos de manera un poco breve, pero sí tenemos que notar que son diferentes dones los que están trabajando en la iglesia. 9 dones. El hacer milagros, pues lo hemos visto en muchas ocasiones también, es una intervención de Dios para detener el orden natural de las cosas con un propósito divino. Entonces, un milagro siempre se va a manifestar de esa manera. Lo natural, lo que nosotros vemos cotidianamente, se detiene para que Dios sea magnificado en ello, ¿no? Entonces, hay muchos milagros ahí de provisión. Hay milagros, bueno, en los ministerios, cuando la gente está sirviendo al Señor, viene ese tipo de provisiones de milagros para las personas que están en la obra. Dice otro, profecía. Profecía es una expresión de la palabra de Dios. Y muchas veces aquí la palabra profecía, cuando hablamos de los dones del Espíritu Santo, hay personas que dicen algo de una manera sobrenatural. Expresan para edificar, exhortar y consolar una palabra de parte de Dios. En este caso la profecía sería en el idioma común, en el idioma que la gente tiene. Porque ahora veremos algo de las lenguas, que también se dan en las iglesias, ¿no? Y dice, a otro, discernimiento de espíritus. Y discernimiento de espíritus quiere decir conocer el mundo espiritual, detectar la presencia de Dios, detectar las intenciones de los hombres, detectar presencias de ángeles también, o detectar presencias de demonios, que llega a pasar también. Pero eso hay personas que lo llegan a detectar de una manera muy correcta, muy concreta, y tenemos que estar atentos a ese don que también nos ayuda en la obra del Señor. Dice, diversos géneros de lenguas. Es interesante esto porque cuando usted recuerda en Hechos que dice que la iglesia empezó a predicar, hablaron en lenguas, aquellos 120 que estaban ahí, fue la primera vez que se manifestó el día de Pentecostés, y bueno, esas lenguas eran para hablar en el idioma de las personas el evangelio. Pero ese don, digamos, para nosotros tiene 2 manifestaciones. Una es el hablar en lenguas, que es una manera de orar personalmente en lenguas. Los pentecostales conocemos mucho de eso, pero no se está dando ningún mensaje. Nada más estamos hablando en lenguas para edificación personal. Entonces, hablar en lenguas es personal, pero diversos géneros de lenguas sí es para edificar a la iglesia. Y es cuando vemos nosotros que alguien habla en un idioma que no es el común de esa iglesia local y empieza a hablar en ese idioma. Empieza a hablar en ese idioma y la intención de este don es llamar la atención. Cuando escuchamos que la gente habla en otro idioma, ponemos atención. Generalmente es en la hora del culto de oración o en una reunión muy especial de oración, porque los dones no tienen que interrumpir el culto. Eso también es muy interesante, ¿no? Hay iglesias que tienen mucho desorden en los dones y se manifiestan, interrumpen la predicación, interrumpen el evangelismo. Entonces, estos dones se manifiestan en un momento de mucha edificación para la iglesia, pero tiene que tener una intención. En este caso, géneros de lenguas capta la atención. Pero este don de géneros de lenguas viene unido siempre con la interpretación de lenguas, porque como géneros
de lenguas es un mensaje en un idioma no conocido por los locales, tiene que haber una interpretación. En la interpretación alguien nos dice ese mensaje en nuestro idioma local. Entonces, estos dones tienen que ir más o menos juntos regularmente, pero también es un asunto de fe y de conocimiento. Muchas personas han estado en las cosas de Dios, han estado en estos ministerios, han visto la manifestación del Espíritu Santo, oran por estas manifestaciones y Dios las da en la iglesia de una manera generosa. Dice el 12:11, pero a todos estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces el apóstol está insistiendo que quien hace estas cosas son los 9 dones del Espíritu Santo, a eso se refiere como estas cosas. El que hace esos 9 dones manifestarse en la iglesia es el Espíritu Santo. No son las personas, no es forzarlo, no es intentarlo, no es tratar de aparentar, son manifestaciones sobrenaturales, dirigidas por el Espíritu Santo. Dice, y reparte a cada uno en particular como Él quiere. O sea, la soberanía del Espíritu Santo viene en eso. ¿Cómo reparte los dones del Señor? Como Él quiere. No es a nuestra conveniencia, no es por nuestro criterio, no es por nuestro conocimiento o por nuestro enfoque. Él reparte como Él quiere porque es una soberanía divina que ejerce el Espíritu Santo cuando reparte los dones. Dice el 12:12, porque así como en el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Aquí nos habla de la unidad. En la obra del Espíritu Santo en la iglesia se requiere que seamos un cuerpo. El principal entre nosotros es el Espíritu Santo. No es correcta la conducta protagonista de gente que pretende ser notada o que se le toma mucho en cuenta o ser la máxima autoridad. Tenemos que siempre trabajar como un cuerpo, ¿no? Así como dice aquí, el cuerpo tiene muchos miembros, también nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo. Entonces, estos dones del Espíritu Santo se van a manifestar en el cuerpo. Dice el 12:13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio beber de un mismo espíritu. Entonces aquí habla de lo que se llama el bautismo en el Espíritu Santo y el bautismo en agua. Son formas de bautismo que tenemos ahí. Tenemos el primero de ellos que es en agua, todos lo conocemos, que es cuando nosotros damos testimonio de la fe. Bautismo en el Espíritu es esta manifestación con lenguas. Bautismo en el sufrimiento, cuando Jesús dijo, si ustedes pueden pasar el sufrimiento que voy a padecer yo, y los apóstoles dijeron, podemos, se llama bautismo de sufrimiento. Y bautismo en el cuerpo de Cristo es ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces son 4 bautismos, en agua, en el Espíritu Santo, de sufrimiento y en el cuerpo de Cristo. Aquí se refieren el 12:13, bautizados en el cuerpo de Cristo. O sea, estamos sumergidos, identificados como un solo cuerpo, y eso, aunque es el cuerpo de Cristo, el que nos bautiza es el Espíritu Santo. Nos mete a hacer unidad perfecta como un cuerpo, porque es la obra del Espíritu Santo para glorificar a Jesús. Y ahí decía Pablo en su contexto, sean judíos o griegos, o sea, no importa de qué raza. También en la iglesia hoy día no importa la raza, no importan los rasgos personales, importa nada más el hecho de ser parte de su iglesia. Dice, sean esclavos o libres, o sea, es la condición económica o social. Tampoco es porque los que tenían dinero o eran libres o los que eran esclavos eran pobres en su momento. Dice, todos nosotros, judíos o griegos, esclavos o libres, tenemos el mismo espíritu. Se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces nosotros en la iglesia también tenemos esa igualdad porque somos bautizados por el Espíritu Santo como parte de su cuerpo. Dice el 12:14, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Entonces, el apóstol Pablo empieza a enfocarse al hecho de que en la iglesia no es un miembro el que tiene que estar único o destacando. Hay autoridades en la iglesia, hay funciones ministeriales que veremos enseguida, pero no es una sola persona. Siempre habrá varias personas que funcionan para que la iglesia haga la labor que tiene. Entonces, el cuerpo no puede ser un miembro, son muchos. Dice el 12:15, si dijera el pie, porque no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. O sea, aquí tenemos una inconformidad. No podemos imaginar que los miembros tuvieran conciencia, nuestros miembros del cuerpo. Dice aquí que el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo. Entonces ahí habla de una inconformidad. Nosotros diríamos aquí también en la obra de Dios, hermanos, que Dios reparte los dones y los ministerios como Él quiere. Nosotros no podemos forzar a Dios, no podemos de alguna manera dejar de tampoco hacer lo que no nos corresponde. Dios nos pone como Él quiere en el cuerpo y dice, ningún miembro del cuerpo, porque no es el otro miembro que piensa que es mejor en este caso, puede por ese razonamiento dejar de pertenecer. Todos somos diferentes, unos muy pequeñitos, otros más notorios, como veremos enseguida, pero dice, todos somos parte del cuerpo. Entonces nosotros como iglesia tenemos que aprender eso. No podemos tener una inconformidad. Dice el 12:16, y si dije la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no soy del cuerpo, entonces habla de una falta de pertenencia. El no pertenecer porque no hago una función en la iglesia es totalmente reprobado por esta palabra.
Yo estoy puesto en la iglesia para las funciones que Dios quiere. Todos tenemos un diseño especial, tenemos habilidades, tenemos perfiles, profesiones, estudios, habilidades que hemos tenido por carreras o por profesiones que tenemos o vocaciones, y de esa forma podemos funcionar en el cuerpo de Cristo. Pero no podemos un solo miembro hacer la labor de toda la iglesia. Entonces dice ahí, tenemos una pertenencia. No digamos que porque no soy tal ministerio o tal don del Espíritu Santo se manifiesta en mis ministerios, dejo de ser parte de Cristo. Nosotros estamos en Cristo siempre. Dice el 12:17. Si todo el cuerpo fuere ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Entonces, imagínense este versículo. Si todo el cuerpo fuese un gran ojo, es un órgano sorprendente, de verdad, pero no todo puede ser ojo. Dice ahí, ¿dónde está el oído? Así como el ojo es necesario, también el oído. Hablando de las funciones de nuestro cuerpo, entonces el ojo tiene una función visual, el oído tiene una función auditiva. Dice, si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Otra vez, una comparación de un sentido por otro, ¿no? Si todo en un cuerpo nada más hubiera oído, no tendría olfato, estaría incompleto, ¿no? Y el olfato es básico para muchas situaciones personales. Entonces, los dones son complementarios, dice aquí. Así como ningún miembro puede decir que es menos que otro o dejar de pertenecer, todos somos complementarios. Y eso nos tiene que llevar a mucha reflexión, porque los diferentes miembros tenemos que aprender a amar a los demás, aunque no sean iguales a nosotros. Aunque no pensemos lo mismo, aunque no sintamos lo mismo, aunque no tengamos las mismas habilidades, así como el ojo o el oído o el olfato, nosotros también en la iglesia tenemos que funcionar con diferentes funciones, con diferentes personalidades y perfiles. Dice el 18, mas ahora Dios ha colocado a los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. También aquí dice algo, el que colocó a los miembros en el cuerpo es Dios. ¿Quién nos colocó como esa parte del cuerpo? Pues es Dios mismo. Si usted ve el cuerpo humano es perfecto, así como Dios lo diseñó, y de verdad el cuerpo está con tantas funciones, con tantas habilidades que nos quedamos sorprendidos cuando las podemos ver, pero no es un solo miembro, son muchos miembros. Y el cuerpo formado por muchos miembros tiene una unidad y tiene una funcionalidad. Y quien puso los órganos en el cuerpo es Dios. Nadie de nosotros podría decirle a Dios que no nos gusta como en nuestro cuerpo o quisiéramos que hubiera otro diseño. Realmente el gran diseñador es el Señor, y Él, como Él quiso, puso los dones, puso los miembros en el cuerpo. Aplicando esto a nosotros, dones y ministerios. Tenemos que tener manifestaciones que fortalecen. Las manifestaciones del Espíritu Santo nos tienen que fortalecer. Tenemos que dejar que haya una edificación para la gente, que haya una bendición en el tiempo de oración, en el tiempo de estar allí orando al Señor o buscando su presencia, que vengan las manifestaciones del Espíritu Santo para darnos una ayuda, una gran fortaleza. Son sobrenaturales, pero van a llegar para poder darnos esa edificación. Dice allí entonces, tener una conducta de edificar, hermano. Recordemos que es como un edificio donde estamos tratando de construir, que esta gran construcción siga adelante, que es la iglesia. Entonces yo tengo que tener conductas de edificación. Si es palabra de sabiduría, tengo que aplicar el conocimiento. Cuando venga, eso es muy interesante. La palabra de sabiduría no es muy notoria. El hacer milagros o las sanidades son muy notorios, pero la palabra de sabiduría no. A veces cuando alguien nos aconseja de manera correcta, ni cuenta nos damos que hubo un don del Espíritu Santo operando. Aplicar el conocimiento. Esta persona me dio un consejo exacto como yo lo necesitaba. Fue una palabra de sabiduría. O palabra de ciencia. Cuando alguien diga, el Señor me hizo sentir una necesidad para interceder y yo estaba convencido de que tenía que interceder, esa fue palabra de ciencia. También a lo mejor no es tan notorio como otros dones, pero es tan necesario. Y realmente cuando alguien intercede por nosotros con palabra de ciencia, quizás tengamos muchos creyentes testimonios de cómo Dios nos ayudó en una gran crisis cuando alguien de manera sobrenatural se enteró de nuestra necesidad. Esa fue palabra de ciencia. Cuando alguien tenga la fe, la manifestación de don de fe, esa certeza o convicción, hermanos, es una bendición muy grande. De veras, a veces nos ayuda a seguir adelante como iglesia, nos ayuda a resolver problemas, nos ayuda a enfrentar grandes retos la gente que tiene el don de fe. Y es un poquito más notorio. Hemos visto gente en la iglesia que tiene una gran convicción. Decimos, ¿qué fe tiene esta persona? Bueno, es un don del Espíritu Santo y se está manifestando para edificarnos como iglesia. Los dones de sanidades, ya sabemos, son para librarnos de enfermedades y funcionan mucho. Decíamos en los evangelistas, pero cualquier hermano en Cristo puede tener la manifestación del don, como veremos también enseguida, porque hay una necesidad. Entonces podemos orar por los enfermos. En los milagros, de acuerdo al propósito divino, pueden venir milagros de provisión, milagros para trasladarnos, como dice allí, de una manera sobrenatural, de una manera especial para apoyarnos en el evangelismo o en las misiones, y hay milagros muy especiales.
Dice también que puede ser profecía, decíamos, la profecía es una palabra dada en nuestro idioma, siempre para fortalecer. Tengamos cuidado por el contexto, nunca digamos que hay profecía o interpretación de lenguas o lenguas que lastimen a la gente, porque eso ha pasado en muchas iglesias. Personas que dicen que hay un don de Dios y está hostigando a alguien o exhibe a alguien. Los dones nunca exhiben a nadie, hermano, porque hay mucha gente que lo ha usado para exhibir. Aquí hay una persona en pecado, aquí hay una persona que está fallando a Dios. Ese tipo de cosas no funcionan. Dice aquí que siempre tienen que ser para edificar y no para un protagonismo, ¿no? También el discernimiento de espíritus para distinguir decíamos, el Espíritu de Dios, cuando hay una obra de Dios en el medio nuestro, o el Espíritu del hombre. Nosotros tenemos a veces que discernir si alguien es bueno o malo como persona. También distinguir cuando hay alguna manifestación de ángeles. Esto lo veíamos en la clase de teología exactamente esta semana. Decíamos, a veces hay manifestaciones de ángeles y hay que tener discernimiento. Ese es el don allí de discernimiento de espíritus. Pero también nos permite distinguir la presencia o la obra de demonios. Cuando hay alguna manifestación de demonios que llegan a darse también, hay personas que lo pueden distinguir claramente. Diversos géneros de lengua, ya decíamos, hablar en otro idioma para edificar a la iglesia. Distinto de el hablar en lenguas, que todos tenemos para orar personalmente o de una manera totalmente aparte de las necesidades de la iglesia. Siempre tiene que ser para edificar. Interpretación de lenguas para entender el mensaje. Y bueno, a veces la palabra de géneros de lenguas e interpretación de lenguas operan en una persona. En una misma persona hay ocasiones que operan diversas personas. En uno da géneros de lenguas y otro la interpretación de lenguas. Lo importante es que sí tengamos una edificación con esto. Y a veces también llega a haber algunos casos donde alguien da una interpretación de lenguas, pero no queda completa. O no sentimos que, no discernimos que fue exactamente el mensaje completo. Y hay ocasiones en que alguien dice, yo siento también de Dios que funciona de esta manera. Este don nos quiere decir Dios esto. Siempre decimos, cuando acaba el culto o en tiempos de oración muy intenso de la iglesia, funcionan mucho los dones del Espíritu Santo. El cuerpo de Cristo somos muchos miembros, hay una diversidad y una unidad, decíamos, ¿no? Somos bautizados en el cuerpo de Cristo, somos parte de su iglesia y miembros diferentes todos, pero estamos ahí. No importa la nacionalidad, no importa la condición, todos tenemos la misma necesidad de estar como parte del cuerpo de Cristo, ¿no? No un miembro, sino un cuerpo. Entonces tenemos siempre que estar procurando que otros funcionen las obras de Dios, que en otros también pueda haber estas manifestaciones. Dios no trata con egoístas. Cuando alguien en la iglesia quiere acaparar todos los dones y los ministerios, vemos que no funciona claramente. Entonces, distintas funciones y distintas necesidades, ¿no? Ningún miembro es menos en el cuerpo, todos somos parte de, y no hay miembros pequeños, como veremos enseguida, todos los miembros tienen una función y a veces los que nos parecen muy pequeñitos también siguen siendo igualmente necesarios. Debemos ver una tercera enseñanza respecto a los dones del Espíritu Santo y los ministerios, y está en 1 Corintios 12, del 19 al 27. Somos un cuerpo, dice ahí la enseñanza, ser un cuerpo, la tercera enseñanza. 1 Corintios 12, del 19 al 27. Entonces, dice el versículo 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? El argumento de Pablo sigue siendo acerca del cuerpo. Si en nuestro cuerpo tuviéramos un solo miembro, no podría funcionar. Sería así como un miembro prominente, un miembro que no puede funcionar con otros, pero dice, entonces en el cuerpo no hay un miembro especial o un solo miembro, tenemos muchos miembros que hacen que el cuerpo funcione. Y tenemos entonces que saber esto, si un miembro es protagonista o pretende tener todo el lugar, ¿dónde está el cuerpo? Siempre en la iglesia tenemos que impulsar el cuerpo de Cristo. No una sola persona que hace todo, tenemos por eso que ir capacitándonos. Desde que la iglesia llega alguien a convertirse, tiene que empezar a servir y va preparándose para llegar a ser parte del cuerpo de Cristo. No una sola persona que haga todo, porque entonces no tendríamos el cuerpo. Dice el 12:20, diversidad y unidad. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Entonces tenemos que siempre también enfatizar esta verdad. En la iglesia hay muchos miembros, gracias a Dios por la diversidad de miembros, pero somos un solo cuerpo. Que no nos sintamos separados porque no se hace lo que nosotros como miembros sentimos que tiene que hacerse o como nosotros percibimos. El cuerpo es uno solo. El cuerpo sigue funcionando también, ¿no? Y aunque un miembro, todos somos necesarios, decimos, pero nadie es indispensable. El único indispensable es Dios, que siempre está con nosotros. Pero todos los miembros tenemos que edificar a los demás. Dice el 12:21, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Entonces, igual otra vez como personificando el cuerpo, como si el cuerpo pudiera dividirse o los miembros tuvieran una personalidad, dice allí, ningún miembro del cuerpo le puede decir a los demás que no los necesita, porque todos los miembros del cuerpo son necesarios.
Así como hay algunos que son muy notorios, hay algunos que parecen más necesarios, otros que parecen incluso que ni siquiera los conocemos, pero todos los miembros del cuerpo son necesarios. Todos. Dice ahí, la mano no puede decir el ojo a la mano, no te necesito. El ojo parece ser mucho más, en la ingeniería de Dios tiene mucho más diseño que una mano, pero la mano es tan necesaria, es indispensable y también es ingeniería de Dios, ¿no? Dice, ni la cabeza a los pies. Aunque la cabeza tenga tantas funciones y sentidos, necesita los pies. Una cabeza no puede funcionar sin pies, aunque sea así muy prominente la cabeza, los pies le permiten a ese cuerpo transportarse y protegen de alguna manera todo el cuerpo, ¿no? Entonces la cabeza también necesita los pies. Dice el 12:22, antes bien los miembros del cuerpo que nos parecen más débiles son los más necesarios. Aquí habla el apóstol Pablo de un equilibrio. Dice que algunos que parecen débiles son necesarios también. Y eso pasa mucho en nuestro cuerpo, ¿no? Algunos miembros que parecen ser muy notorios, que tienen muchas funciones, es evidente que son necesarios, pero hay miembros del cuerpo que parecen no notarse mucho, sin embargo también son necesarios. Alguna parte del cuerpo que ni siquiera conocemos su función, quizás solamente los médicos o las personas especialistas lo saben, pero nosotros tenemos ese miembro ahí con esa función puesta por Dios. Dice el 12:23, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. O sea, realmente hay aquí un equilibrio de dignidad. Los miembros que parecen menos dignos los vestimos muy dignamente, dice el apóstol Pablo. Y es verdad, en nuestro cuerpo hay partes de él que los tenemos siempre que cubrir. Siempre tenemos que estar cubriendo con esa dignidad a nuestro cuerpo. Y dice, y los que parecen menos decorosos se tratan con más decoro. Recuerde que decoro es un comportamiento adecuado y respetuoso. Entonces nosotros en el cuerpo, todos los miembros tienen que tratarse con decoro, son respetables. Por mucho que algún miembro tenga muchas funciones, o sea muy evidente, o sea muy visible, y otros miembros del cuerpo no sean tan visibles, todos son necesarios. Dice, y finalmente hay que tratarlos con decoro a todos. Dice el 12:24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces realmente el honor que le da Dios a los miembros del cuerpo es el mismo. Los que tienen mucho honor porque tienen funciones y porque son evidentes, hay poco honor para ellos, realmente no se tiene que hacer mucho, ya tienen cierto honor o cierta fuerza. Pero los que les parecen menos decorosos o más débiles, dice, los estamos dando un lugar de honor en nuestro cuerpo, porque tienen una gran función. Todos los cuerpos tienen funciones importantes. Dice, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces Dios equilibra el honor en los miembros. Quienes tienen aquí poco honor aparentemente, Dios les da más honorabilidad. Los que no tienen esa necesidad, parece que Dios no les da ese honor, sino que ya tienen de sí esa fuerza, ¿no? 12:25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen unos por otros. Recuerde que desavenencia es un desacuerdo grave, es así como una ruptura. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? De que haya una diversidad de miembros y de que haya miembros con más honra y con menos honra y que a todos se les trate con decoro, que no tengamos ningún tipo de separación. Que en la iglesia seamos inseparables porque somos corresponsables de la obra, estamos participando, somos copartícipes en la obra del Señor. No todos podemos hacer una función, pero las funciones que todos hacemos son necesarias. Y sin esa función de ese miembro del cuerpo, la iglesia estaría incompleta, ¿no? Entonces todos, dice, para que no haya desavenencia, sino que todos se preocupen los unos por los otros. Fíjese qué interesante, dice allí, que los miembros del cuerpo, unos se preocupen por los otros. Así como en nuestro cuerpo físico siempre tratamos el instinto de supervivencia, ¿no? De proteger, de evitar un golpe, de evitar un accidente, un incidente fuerte. Así también como evitamos una lesión en nuestro cuerpo físico, hay que evitar lesiones en el cuerpo espiritual. Que no dejemos que en el cuerpo haya miembros lastimados. Tenemos que darle a todos su lugar y que todos funcionen. Dice el 12:26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Otra vez personifica la idea del cuerpo, pero aquí vemos una tendencia. Dice, si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y eso también otra vez está tratando de involucrar lo que pasa con el cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico tiene un padecimiento en alguna parte de él, todo el cuerpo trata de que pueda funcionar. Todo el cuerpo padece, ¿no? Entonces, de esta manera no podemos decir que haya un egoísmo en la iglesia o en el cuerpo de Cristo, que si un miembro se duele, los demás no se duelan. Por eso decía Pablo, ¿quién hacen tropezar y yo no me siento indignado? ¿Quién cae y yo no me duelo? Entonces, nosotros como cuerpo de Cristo siempre, si alguien está sufriendo algo, tenemos que sufrir con él.
No dejar que pues, Dios haga la obra y lo levante, Dios lo va a levantar, pero nos toca a nosotros como cuerpo mostrar ese amor, mostrar esa atención y dolernos con Él. Cuando alguien esté sufriendo en la iglesia, tenemos que dolernos con Él. Decir, tu sufrimiento me hace sufrir también a mí. Es como si fuera yo quien estoy sufriendo porque somos un cuerpo en Cristo, ¿no? Pero si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. O sea, si un miembro recibiera algo de honorabilidad, todos los demás miembros se tendrían que gozar, ¿no? Porque decimos, bueno, quizás una cabeza recibía una corona allá con los atletas, ¿no? Pero todo el cuerpo se honraba. No nada más la cabeza que recibía aquella corona, ¿no? O si la mano recibía un documento de honorabilidad en el contexto romano, no nada más la mano recibía la honra. Todo el cuerpo se sentía honrado. Incluso se vestía, ¿no? Un cuerpo muy vestido de manera muy, muy elegante para algún evento donde había honra. Era para una parte del cuerpo esa honra, pero todo el resto del cuerpo se sentía honrado. Entonces, si un miembro padece, todos sufren. Si un miembro recibe honra, todos se gozan con él. Dice el 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces ya aquí describe Pablo esa idea de personificación, de llevarnos a funciones del cuerpo y órganos del cuerpo para llevarnos a una conclusión. Dice, ustedes son el cuerpo de Cristo. ¿Quién? La iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Una iglesia tiene que estar completa en funciones, tiene que estar completa en ministerios, tiene que estar completa en todas las manifestaciones, porque Dios la está dotando así. No podemos dejar que una iglesia quede incompleta, ¿no? Dice, somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, somos un cuerpo y eso nos hace una funcionalidad, nos hace tener un diseño, pero también cada uno de los miembros tenemos una particularidad. Somos parte de, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Recordar que un solo miembro no puede funcionar como cuerpo. Aunque haya miembros muy prominentes o muy notorios o que tengan algo destacado en sus funciones, los demás miembros son necesarios siempre. Que nadie sienta que no lo merece el cuerpo, que no es parte del cuerpo, porque todos somos necesarios en la iglesia. Muchos miembros, pero un solo cuerpo. Entonces nosotros recordamos eso, aunque haya miembros diversos en el cuerpo, pero todos hacemos un solo cuerpo a nivel de la iglesia local. Ningún miembro puede decir que no necesita a los demás. Eso, como decíamos, ¿no? Que la cabeza no puede ser los pies que no necesita, porque realmente físicamente lo necesitamos, ¿no? También en el sentido espiritual en la iglesia, todos son necesarios, hermano. Aunque hay algunos que a veces son más notorios por personalidad, por funciones o por el programa de la iglesia, pero realmente todos somos necesarios. Y algunos son muy calladitos, ¿no? Parecen así como que no se notan, pero son importantes lo que hacen. Por eso siempre les decimos gracias a los que hacen algo, ¿no? Porque son parte de esa iglesia. Y algunos que son muy destacados, bueno, pues qué bueno que también trabajen allí, pero los destacados no tienen que hacer que los menos destacados no funcionen. Todos tienen que estar funcionando como cuerpo de Cristo. Dice, hay miembros débiles y necesarios. O sea, nosotros todos tenemos miembros en nuestro cuerpo. Algunos son débiles, y son necesarios. Si alguien en el cuerpo está con alguna debilidad, tiene alguna enfermedad, tiene algún padecimiento espiritual en la iglesia, debilidades, situaciones, algún tipo de conflicto, todos tenemos que llegar a la unidad. Llegar a la unidad como iglesia para mantener esa funcionalidad que el Señor nos quiere dar. Dice, y los que son menos dignos los vestimos más dignamente. Eso es modestia, respeto y estimación. O sea, a todos los miembros de la iglesia los amamos. Para algunos que si parecen muy destacados, están funcionando mucho, pues les damos gracias por sus ministerios, pero a los que parecen menos necesarios, que son menos destacados, también hay que darle lugar, decirle que es importantísimo lo que hacen, porque sin esa parte poco notoria del miembro que hace algo en la iglesia, entonces los demás no podríamos funcionar. Entonces, a todos los miembros que tienen muchas funciones o funciones muy notorias y los que parece que tienen pocas funciones o funciones no tan notorias, a todos les decimos gracias. Eres parte del cuerpo de Cristo. Y dice, para que en el cuerpo no haya conflictos, o sea, que no tengamos esas divisiones. Por eso también los que somos miembros de la iglesia tenemos que ir dejando funciones que ya no nos corresponden. Por edad, por ministerios, por funcionalidad, tenemos que dejar que otros empiecen a trabajar. Por eso en la iglesia capacitamos. Que haya instituto, que haya predicaciones, que haya un programa en la iglesia, siempre es para estar capacitando a la iglesia. Para que no haya ese tipo de distanciamiento o alguna división en la iglesia, ¿no? Y cuando alguien padezca, nosotros padecemos con él. Decirle, como tú estás sufriendo, yo sufro contigo. Me preocupa tu sufrimiento. Pero también cuando alguien recibe honra, nos sintamos honrados todos. Que no haya celos. En el cuerpo de Cristo no caben los celos, ¿no? Que si un miembro es honrado, los demás sintamos celos. Eso no es correcto, eso es carnalidad. Los celos, usted lo ve, están en la lista de los pecados. Son obra de la carne. Entonces en la iglesia no tiene que haber celos. Cuando alguien está destacado o le va muy bien o es muy notoria su obra, todos nos gozamos con él y decimos gracias a Dios, ¿no? Somos el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, ¿cómo contribuimos? Yo soy miembro del cuerpo de Cristo.
No puedo hacer todas las funciones, pero tengo funciones que tengo que hacer siempre para que el cuerpo siga funcionando. Porque si no estoy haciendo mis funciones, el cuerpo queda incompleto, ¿no? Y así lo decimos de una manera posiblemente muy pastoral. Cuando falta un miembro lo sentimos. De verdad sentimos que falte esa función, que falte esa persona que tiene esas habilidades, porque Dios le dio esas habilidades para estar en la iglesia, ¿no? Entonces, en la iglesia todos somos necesarios. Y la cuarta enseñanza de los dones y ministerios, hermanos, es que son complementarios. 1 Corintios 12, del 28 al 31. Todos los dones del Espíritu Santo y los dones del ministerio se complementan. Dice el 12:28, y hay unos positivos en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí es muy interesante porque el apóstol Pablo primero distinguió claramente los dones del Espíritu Santo de los dones del ministerio. Y aquí los mete en un solo versículo. A esto le llamamos nosotros una integración total. O sea, realmente los dones del Espíritu Santo y los ministerios funcionan igual en la iglesia. Tienen el mismo propósito, darle a la iglesia funcionalidad, ¿no? Los apóstoles, recuerden, los que fueron enviados para predicar, que siguen siendo necesarios, siguen predicando la palabra en otras naciones, entonces esos apóstoles van a ser necesarios. Luego los profetas, los que predican, los maestros, los que son profundos en la doctrina, ¿no? Luego dice, los que hacen milagros ya es un don del Espíritu Santo. Entonces, esos ministerios en la iglesia funcionan también con los dones del Espíritu Santo. Y de hecho, cada uno de los ministerios en la iglesia a veces tiene ciertos dones que se manifiestan mucho porque son parte de su trabajo. Entonces, los dones del Espíritu Santo y los dones del ministerio son complementarios dentro de la iglesia. Luego dice, los que sanan, otra vez es un don del Espíritu Santo. Los que ayudan es un ministerio. Entonces, ahí vemos cómo nosotros se van alternando dones y ministerios, porque en la iglesia tienen que funcionar. Los que ayudan son personas que siempre están dispuestos a cooperar, a colaborar en la iglesia. Usted se va a sorprender cómo en la iglesia hay gente que ayuda. Hay gente que tiene un gran corazón de ayudar, tiene un ministerio. Pero no nada más ellos pueden hacerlo, todos los demás también podemos ayudar, ¿no? Los que administran también son los que reparten en la iglesia las situaciones de economía, ¿no? Personas que tienen recepción de diezmos, ofrendas, primicias, todo lo administran. Y son buenos para eso y están trabajando con los demás, ¿no? Y dice, los que tienen don de lenguas otra vez es un don del Espíritu Santo. Todos esos dones y esos ministerios funcionan juntos. Dice el 12:29, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros. Aquí tenemos que hacer una acotación, hermano. Hay dos grupos en cuanto a los dones del Espíritu Santo que tienen una interpretación. El grupo cesacionista son personas que piensan que ya los dones del Espíritu Santo no funcionan. Dice 1 Corintios 13, que es el capítulo que sigue después de este texto de dones y ministerios, que el amor le da validez a todo esto, ¿no? Y dice, hasta que venga lo perfecto, dejarán de funcionar los dones. Cuando venga lo perfecto, esa es la diferencia. Algunos piensan que es cuando se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento. Piensan que cuando la Biblia está completa ya no se necesitan esos dones. Pero no es lo que dice el texto. El texto dice, para que cuando venga lo perfecto, y habla del cielo. O sea, cuando venga lo perfecto es cuando estemos en la presencia de Dios. Y ahí estamos entonces los continuistas. Los continuistas somos quienes pensamos que los dones del Espíritu Santo siguen funcionando exactamente igual. No han cesado, no han cambiado, siguen funcionando. Nada más hay que darles a la iglesia formato, estar atentos a cómo funcionan, pero tienen que seguir permaneciendo porque la obra de la iglesia sigue adelante, ¿no? Porque aquí dice el apóstol Pablo, no todos son apóstoles, profetas, maestros o hacen milagros. No lo dice fueron. O sea, no fue en un momento en que ya pasó. Era un momento permanente. Los dones del Espíritu Santo son permanentes en la iglesia, así como los ministerios. Entonces, todos no son apóstoles o profetas, maestros o hacen milagros. Estas manifestaciones y dones estaban en el tiempo de Pablo y ya por 2000 años han estado en la iglesia. Y por fe pensamos que van a seguir estando en la iglesia. Entonces es permanente esta labor de los dones del Espíritu Santo, ¿no? Dice, versículo 12:30, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos. Ahí hay 3 dones. Los 3 dones funcionan permanentemente. Sanidades, lenguas e interpretación de lenguas. Y dice una conclusión, el apóstol 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y aquí hay una interpretación. Muchos piensan que los dones mejores son los más notorios. Dicen, procuren los dones que sean más notorios o que nos den más prestigio o como iglesia nos hagan más notorios. Pero no es lo que dice el texto. Los dones mejores son los más necesarios. A eso se refiere. ¿Qué dones voy a procurar? Los que sean necesarios. Si en la iglesia se necesitan milagros, tengo que orar por milagros.
Si en la iglesia se requieren sanidades, si en la iglesia se requiere fe, palabra de ciencia, interpretación de lenguas o lenguas, ese don que se necesita es el que tengo que buscar, no el que me haga sentir mejor a mí. Entonces los mejores dones son los que son necesarios en ese momento, ¿no? Ahora, si en una iglesia llevo muchas manifestaciones, pero falta una de esas manifestaciones, ¿cuál es la que procurar? Procurar esa que hace falta. No las que ya hay muchas, porque a veces en la iglesia hay cierto desorden donde se repiten muchos ciertos dones y a veces ya es hasta muy reiterativa la situación. Dice, mas yo os muestro un camino más excelente. El camino más excelente es el amor. Porque según acaba el capítulo 12, empieza el capítulo 13 diciendo, el amor es lo más importante y necesario. ¿Cuál es el camino más excelente? El amor. Procurar el ágape. Procurar los dones que se necesiten y, según 1 Corintios 13, del 1 al 13, el amor. ¿Cuál es el camino para los dones? El amor. El amor va a funcionar siempre con los dones del Espíritu Santo. Va a funcionar siempre con los dones de ministerio. Siempre todo lo que nosotros hacemos en la iglesia tiene que tener amor. Un don del Espíritu Santo sin amor puede ser muy soberbio, puede ser muy tajante, puede ser alguien que lastima. Un ministerio sin amor va a lastimar a muchos. Pero realmente aquí dice el apóstol, el camino más excelente es el amor. A pesar de lo muy notorio de los dones y ministerios, el camino que destaca todo es el amor. Entonces recordamos lo que dijo el apóstol Pablo, los capacitadores que menciona aquí, apóstoles, profetas y maestros siguen trabajando. Funcionaron en el tiempo de Pablo, funcionan en nuestro día. Los dones que mencionan aquí son milagros, sanidades y lenguas. Entonces esos dones tienen que seguir funcionando aquí en la iglesia. Los dones de apoyo son 2. Aquí que menciona Pablo, aunque normalmente son 7, dice ayudan y administran. Entonces todos estos dones en la iglesia nos llevan a funcionar como cuerpo de Cristo. Dice, y no todos tienen los mismos ministerios, ni las mismas manifestaciones del Espíritu Santo. Esto es algo que tenemos que llegar a la conclusión porque no todos tenemos los mismos ministerios. Hay ciertos ministerios en la iglesia muy destacados, hermanos que se han dedicado, que han estudiado, que Dios los ha bendecido, pero no todos podemos tener esos dones. No todos tenemos el don del ministerio de un hermano o una hermana o una iglesia, ¿no? Cada quien tenemos los dones como Dios nos los da. Y las manifestaciones del Espíritu Santo también, porque nosotros tenemos diferentes manifestaciones de los dones del Espíritu según la necesidad. No podemos copiar una iglesia o copiar un ministerio o pensar que hay un prototipo. Cada iglesia puede funcionar de acuerdo a sus capacidades y a la dotación del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu se manifiestan en todos y necesitamos siempre el amor como base para poder funcionar con ellos. Entonces tenemos aquí 4 enseñanzas respecto a los dones del Espíritu Santo y de ministerio. Conocer, dones y ministerios, cuerpo y complementarios. 4 enseñanzas del Espíritu Santo respecto a esos dones. Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos siga bendiciendo y esperando que todos en la iglesia nos edifiquemos y aprendamos un poco más de los dones del Espíritu Santo y de los ministerios, porque están muy bien descritos aquí en esta palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, por la palabra que nos das. Gracias por la oportunidad de compartir, Señor. Es un privilegio enorme el poder compartir tu palabra. Te pedimos que nos edifiques como tu iglesia para que sigamos funcionando como el cuerpo de Cristo. Ciertamente, Señor, hay dones que son muy notorios, pero no vamos a buscar los que nos parezcan notorios, sino los que sean más necesarios en una necesidad. Hay ministerios muy destacados también, pero no podemos copiar los ministerios de nadie. Todos somos únicos y tenemos la bendición de trabajar como cuerpo de Cristo. Ayúdanos a no menospreciarnos como cuerpo, Señor, que en la iglesia también de manera local funcionen los dones y ministerios para edificación. Dice tu palabra para provecho. Que nunca haya el deseo de lastimar o de dividir, o como dice ahí, de llamar anatema a Jesús. Hemos visto muchas manifestaciones en muchas iglesias y la única norma que vemos es 1 Corintios 12, 13 y 14. 1 Corintios 12 que describe los dones, 1 Corintios 13 que habla del amor y 1 Corintios 14 que da muchas correcciones de cómo funcionan los dones en la iglesia. Por hoy te damos gracias al tener dones y ministerios, Señor, y te pedimos que nos sigas bendiciendo. Y ahora en este confinamiento tan extenso en cuanto a tiempo, Señor, en cuanto al riesgo que tenemos alrededor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que bendigas. Quienes están enfermos, tú los levantes poderosamente, Señor. Quienes han perdido miembros y familiares muy cercanos, que sean también consolados. Y quienes tienen la bendición de compartir la palabra, Señor, que lo hagamos. Que nos guardes a cualquier lugar donde vayamos y que como iglesia sigamos siendo un cuerpo siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Enviamos un saludo a todos, hermanos. Gracias por escucharnos.